Newton y la revolución del cálculo. Tras más de un milenio de casi olvido en Occidente, un nuevo periodo de auge de las matemáticas sucede en el Renacimiento europeo y tiene en su momento estelar en la invención del cálculo por Isaac Newton y Gottlieb Leibniz a finales del siglo XVII. Era el momento en que arrancaban la ciencia en Europa. Tras este invento genial, el científico tiene a su disposición un instrumento de alta precisión basado en conceptos difíciles pero está espectacularmente eficiente. El cálculo de las derivadas, el cálculo de integrales inversos del anterior, las series infinitas, las ecuaciones diferenciales. Con este bagaje, Newton escribe la ecuación diferencial que codifica la ley universal de atracción de los cuerpos, que en su enorme sencillez dice que todos los cuerpos dotados de masa se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadro de su distancia. Tras estas impresionantes contribuciones, Isaac Newton pasó a presidir el Olimpo de las personas más inteligentes que en el mundo han sido y lo sigue presidiendo como uno de los humanos más influyentes en moldear el futuro fabulosos como la teoría de funciones de variable compleja. Investigan el cálculo de mínimos de funcionales que les lega la mecánica lagrangiana y se ocupan de escribir la geometría con el nuevo código geometría diferencial. Podríamos pensar que la tensión entre los dos mundos, el de los orientados a la naturaleza y el de los orientados a los fundamentos, puede dar lugar a una triste separación. El peligro existe, pero se salva por una feliz conjunción. Ambas tendencias son llevadas a cabo por las mismas personas, gigantes en ambos campos. Mentes fabulosas sueltan las dos alas, como los citados Leonard Euler, Joseph Louis Lagrange, Pierre-Simon de Laplace. Vemos un futuro brillante a hombros de gigantes. En el siglo XIX, el ejemplo de Maxwell. El deslumbrante nuevo siglo nos lega nuevos saberes científicos como la electricidad y el magnetismo, la teoría del calor y ondas, la geometría no euclideas, que dan paso pronto a la posibilidad de comprender la existencia de espacios curvados en formas generales en cualquier número de dimensiones, geometrías de Riemann. La teoría de funciones con sus hitos en forma de series de Fourier y transformadas de Fourier. La comunidad matemática se multiplica con la expansión de las universidades y la modernización de sus enseñanzas y una nueva cosecha de héroes. Garantiza la excelencia de los nuevos saberes y la feliz unión de las teorías más atrevidas intelectualmente con los problemas de las ciencias aplicadas. Friedrich Gauss, Bernard Riemann, James Clerk Maxwell, Henry Poincaré. Fijémonos que James Clerk Maxwell, en la década de 1870, el físico escocés escribió las ecuaciones que rigen la totalidad de los fenómenos electromagnéticos como un formidable sistema de ecuaciones en derivadas parciales para las incógnitas, campo eléctrico y campo magnético. Formidable pero claro y perfectamente definido. Un caso de fortuna llegó Maxwell y dijo que lo que había de qué decir. Físico escocés escribió la ecuación que rige la totalidad de los fenómenos electromagnéticos. Formidablemente pero claro y perfectamente definido. Un caso de fortuna. Llegó Maxwell y dijo que lo que había de qué decir. Demostró matemáticamente que la luz era una onda electromagnética cuando a continuación se calculaba la velocidad de esta onda propagándose en el vacío. Se obtiene un valor muy cerca de la velocidad de la luz, 299.792 kilómetros sobre segundos, que se había medido con experiencias cuidadosos. Planteada la existencia de ondas de toda la frecuencia como una consecuencia natural de la radio, ventana que se abre un nuevo mundo de las comunicaciones en que ahora vivimos. Eso en la parte que toca a la vida diaria, en la parte más intelectual, en el mundo de las ondas afectadas profundamente al pensamiento de los físicos, la sorprendente invariancia de la velocidad de la luz ante el movimiento de los ejes coordenados, experimento de Michelson-Morley, junto a la teoría de Maxwell pone a los fundamentos sobre los que Einstein asienta a la teoría especial de la relatividad en 1905. Por otra parte, la teoría de ondas ocupa las investigaciones matemáticas con éxito creciente hasta nuestros días y enlaza con la teoría cuantitativa del siglo siguiente. La profunda interrelación de la física experimental
La física teórica y las matemáticas es uno de los más hermosos ejemplos del extraordinario nivel intelectual del fin del siglo XI. Hay muchos otros ejemplos, pero el ejemplo descrito es quizás el más notable para el ciudadano de hoy. También hablaremos sobre la revolución digital, los ordenadores y las matemáticas computacionales. La realización práctica del viejo sueño de construir una máquina de calcular en forma del moderno ordenador tiene dos orígenes: la tecnología y las matemáticas, que confluyen en un fantástico invento en el año 1946. Por una parte tenemos el viejo proyecto de la máquina de calcular, pensaba ya por B. Pascal en el siglo XVII y que debe tanto como Babbage a principios del siglo XIX, proyecto que es realizado en el siglo XX de forma eficiente gracias al avance de la electrónica, primero el tubo de vacío y luego una saga de progresos espectaculares que nos llega al semiconductor, a la miniaturización y al chip. Pero el ordenador no nace como máquina de calcular pasiva, sino que nace como un programa. Esta es la herencia de la lógica matemática desde Boole, con su álgebra al programar de una formalización de las matemáticas de Hilbert, que lleva la prueba de Gödel en 1931, uno de los hitos de las matemáticas del siglo XX y que provoca el interés de un matemático genial, Alan Turing, 1912-1954. Turing traduce el programa de formalización al lenguaje de las máquinas en 1937 e inventa con Alonzo Church la teoría de la computabilidad. Años antes de que el ordenador viera la luz, sigue un momento histórico: el esfuerzo de guerra, el desciframiento del código alemán Enigma entre escenas de la arquitectura del ordenador con von Neumann, y se construye en el ENIAC. Apenas terminada la guerra, en estos 60 y pico años se ha basado de las grandes máquinas armatostes que manejaban kilobytes o megabytes a los ordenadores personales con capacidad de cientos o miles de gigas y a la www, que sería la web, y la durabilidad de la naturaleza se da en el mundo de los ordenadores en forma de la pareja hardware-software. También seguimos con los retos del siglo XXI, matemáticas y la ciencia de la industria. En consonancia con lo ya visto sobre la evolución de la matemática pura y aplicada hacia la solidez teórica y la universalidad al panorama de intereses presentes en el mundo de las matemáticas de cara al futuro es de una gran variedad. Las matemáticas son ubicuas y relevantes. Mencionaremos a continuación algunos de los principales temas de aplicación y aparecen en la literatura, en los congresos y en los programas de los institutos de investigación. En cursiva señalamos aspectos matemáticos relacionados: teórica de fluidos, aplicación de meteorología y la climatología, fluidos marinos, glaciología, acústica y aplicación de la industria del sonido, turbulencia, predictibilidad y caos, estabilidad, bifurcación, problemas de frontera libre, jerarquías de problemas aproximados como el modelo geostrofíco.